Hola a todos. Continuando con los cursos básicos de los fundamentos de las redes Wi-Fi, en esta ocasión vamos a hablar de potencia de la señal. Para hablar de potencia de la señal, tenemos que hablar exclusivamente de lo que es la fuerza de la señal. ¿Y qué es la fuerza de la señal o cuál es la definición? Es la amplitud de la señal recibida. Esta amplitud también puede ser definida como la potencia. Esto lo podemos encontrar en cualquier analizador de WLAN y en el caso de Mac hay uno que es muy bueno que se llama el Wi-Fi Explorer, donde nos muestran cuál es la señal de todas las redes que podemos encontrar en nuestro alrededor. En este caso, vamos en mi zona, encuentro estos SSIDs. Continuando con otro, para entender la potencia de la señal, tenemos que entender qué es piso de ruido. ¿Qué es piso de ruido? El piso de ruido son todas aquellas señales no deseadas en el ambiente. En algún momento hablaba de que era ruido y tomaba el ejemplo de los hornos microondas. Los hornos microondas, como su propio nombre lo dice, generan unas ondas las cuales pueden interferir en las señales Wi-Fi. Otros tipos de ruido puede ser el mismo ruido de las antenas celulares, el ruido como tal del ambiente, que hay un taladro acá al lado, puede generar un- una alta interferencia. Y ya pasando a ese tema de interferencia, tendríamos que hablar de que la interferencia es la energía de radiofrecuencia intermitente o continua con niveles de potencia significativamente suficiente para impactar en la calidad de la señal. Esta definición creo que quede un poquito clara y es para que cualquier intensidad o energía de RF que pueda impactar la señal me va a afectar de una forma directa la señal de Wi-Fi. Entonces, es como para que lo tengan en cuenta. Y ya después de esto pasamos a algo importante que es el SNR. ¿Qué es el SNR? Es la diferencia entre la potencia de la señal y el ruido. Este, esta variable es muy importante a la hora de diseñar redes Wi-Fi. Hay que saber identificar cuál va a ser el SNR con el cual vamos a diseñar. Y dependiendo del SNR, yo voy a poder correr o ejecutar ciertas aplicaciones. Por ejemplo, yo con un SNR bajo no voy a tener altas velocidades o altos data rates o performance o rendimiento, throughput, como lo queramos llamar. Con un SNR también bajo, no voy a poder contar con un buen roaming para manejar calidad de voz o calidad del servicio. Entonces, no puedo dejar atrás lo que es el SNR. Para poder entender como tal la señal está dada o utiliza una unidad de medida que se llama watt y dBm o milivatios y dBm según sea el caso. ¿Cuáles son estos casos? La potencia de salida de un transmisor, hablamos de un transmisor, un punto de acceso, un access point. La potencia en este caso se puede medir en milivatios o vatios, pero en el caso de ya la recepción de digámoslo así, un cliente, hablamos de un celular, de un portátil, de una tablet, en este caso ya estaríamos hablando de dBms. Estas son las dos métricas que se utilizan para medir la potencia de la señal. Y pues acá no quiero ahondar en las métricas, que es un watt, es una unidad de medida de potencia, un dB o un decibelio. em, ¿Qué es un decibelio? Pues es una medida de valor comparativa. Esa es una medida entre la diferencia entre dos niveles de potencia.
Un decibelio es una décima parte de un bel. Y la definición de un bel lo definen de una manera muy simple, donde dicen que un bel es una relación de 10 a 1 entre dos niveles de potencia. Entonces lo que podemos ver es que el dBm es la medida absoluta de potencia, donde la M representa milivatios. Entonces, otra cosa importante que tenemos que identificar es que según el estándar o el protocolo 802.11, define a la potencia de señal o la intensidad de señal como RSSI, que significa Received Signal Strength Indicator, o indicador de fuerza de señal recibida, que pues es algo para que ustedes también lo conozcan. En algunos casos no van a encontrar esto llamándolo así como signal, sino que en algunos casos van a aparecer aquí como RSSI, que en últimas es lo mismo. Y he querido traer esta tabla para que identifiquemos algo importante, y es, primero, pues en muchos casos hablamos de cuál es la potencia normal o la autorizada para redes Wi-Fi indoor, o cuando hablamos indoor es de interiores, de un espacio cerrado. La mayor potencia es la de 30 dBm o máximo 1 vatio. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Para redes externas, en algunos casos y a ciertas frecuencias, pueden llegar hasta los 4 vatios, pueden llegar hasta los 36 dBm en potencia. Pero para redes internas, hablamos de solamente 1 vatio como máximo. Igual, en ciertos lugares no deben pasar de los 23, según la FCC, que es el ente regulador de estas potencias. Según la FCC, no debe pasar de los 23. Pero bueno. Y otra cosa que quiero que tengan en cuenta acá, además de poner aquí cuántos es en milivatios ciertos dBm, quiero que vean es que 30, cuando yo subo de 30 a 33 dBm, ¿qué está pasando acá? Se está duplicando la señal. Y cuando subo 3 dBm de 33 a 36 dBm, estamos volviendo a duplicar la señal. De 2 vatios paso a 4 vatios. Esto es para que cuando revisemos una señal, no, es que yo tengo una señal de -60, que es la que vemos nosotros en los clientes. Realmente lo que tengo en potencia, mire, es muy pequeña. Entonces, estas son las razones por las que siempre en los clientes tratan de mostrar este indicador de señal en dBms. Claro, porque es mucho más simple verlo en -60 que decir 0.000000001. O si ya quieren, cuando hablábamos a nivel de exponencial, pues podríamos llamarlo 1 por 10 a la tanto. Entonces, pero igual es mucho mejor llamarlo de esta forma. Quiero que entiendas que, digamos, si yo tengo acá una señal de -60 y otro cliente está a -63, significa que el que está a -63 dBm tiene la mitad de potencia de la que tiene este cliente o digamos, dispositivo, tablet, computador, lo que sea. Entonces, esto es importante para que lo tengan en cuenta. Esto era todo. Muchas gracias por haber estado atendiendo este curso básico de intensidad de señal.